Gracias damos a Dios porque en esta tarde nos permite poner su palabra. Saludamos con la paz de Dios a nuestro hermano Aarón Cortés, pastor general de este amado movimiento de ICIAR, y a cada pastor presbiterial y a cada una de las ministras de las diferentes iglesias de la iglesia en general. Vamos a tener este tema pues, en esta tarde titulado ciertamente mantener la llama del Espíritu. Y para eso vamos a tener nuestra cita bíblica en primera carta a Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 19, que nos dice de esta manera: no apaguéis al Espíritu. Hoy en día podemos ver en esta ilustración de cómo cuando aquel campesino llega a su casa y al no tener tal vez esa estufa de gas que estamos acostumbrados, él agarra un brasero, pone un carbón y comienza a hacer que estos carbones comiencen a arder el uno con el otro hasta tener un fuego. Y es así, hermanos, que nuestra vida espiritual debemos reconocer la existencia y el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón. De momento que usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, podemos decir que Jesucristo se fue y ascendió a los cielos para estar sentado a la diestra del Padre para mandarnos al Consolador. Y el Consolador, que es el Espíritu Santo y que está con nosotros y que no solamente sobre nosotros, sino también podemos decir en nosotros. Y esta es la importancia, hermanos, que usted y yo debemos de dar a la palabra de nuestro Dios, que todo cuanto es escrito esté establecido se cumple. Y en esta grande promesa que nos recalca la palabra de nuestro Dios es que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido lavados y comprados a precio de sangre. Por lo tanto, el Señor ha puesto de su Espíritu para que nosotros podamos decirle Señor, para que nosotros podamos expresar esa palabra que nuestro Rey, Señor y Salvador nuestro. Porque nadie puede llamar Señor a nuestro Dios si es que el Espíritu de Cristo no mora en él. Y con esto podemos determinar que nuestra vida, nuestro corazón, necesita de la presencia del Espíritu Santo. Y si Él está con nosotros, y si conocemos, hermanos, como la palabra de Dios establece, que Él es fuego y fuego consumidor, nos da a entender y comprender que ciertamente, siendo un símbolo del fuego, este fuego purifica, este fuego santifica. Es una llama que tiene que estar en ese constante arder en nuestra vida, en nuestro corazón. No que se apague el espíritu, hermanos, porque el espíritu sigue ardiendo, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Debemos comprender que nuestra vida debe tener cuidados en el aspecto espiritual. Y vamos a iniciar diciendo, en primer lugar, para que esta llama no se extinga, no se apague en nuestro corazón, porque somos nosotros los que causamos el que siga ardiendo o el que se apague. Es importante reconocer que usted y yo, siendo peregrinos en esta tierra, siempre vamos a tener pruebas, luchas, tentaciones, algunas tal vez fuertes, algunas no, pero sobre todo, hermanos, que existe el temor a Dios, que
que exista nuestro amor a Dios, nuestra fidelidad a Dios, y que el Espíritu nos ayude en esta prueba, en esa lucha. De tal manera que podamos nosotros confirmar y sentir cómo el Espíritu Santo está en nosotros y sentimos cómo ese poder, ese fuego siga ardiendo en nuestro corazón y que nos dé esa pasión para orar, nos dé esa pasión para buscar su presencia, para leer su palabra, nos da esa guianza de poder determinar lo que Dios quiere de nosotros y lo conocemos. Por eso él digo que nos va a guiar, que nos va a enseñar, y es un aspecto muy importante que también podemos recalcar, como dice en el libro o la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, que el Espíritu mismo, hermano, da testimonio de que somos hijos de Dios y que asimismo el Espíritu Santo hace morir también la obra de la carne. Porque usted y yo, hermanos, tenemos esa lucha. Y a veces esa lucha, hermanos, y esa carne se opone a las cosas del Espíritu. La carne desea que el Espíritu que hay en nosotros se apague. Que tal forma que si nosotros alimentamos mal la carne, puede llegar a apagarse. Pero cuando nosotros hacemos las cosas del Espíritu, este fuego sigue ardiendo. Por lo tanto, nuestra vida debe estar ligada a Dios y abandonar totalmente las cosas de este mundo que nos habla acerca de los deleites, de la iniquidad, de la maldad, sino tenemos que hacer, hermanos, siempre lo recto y lo justo delante de la presencia de nuestro Dios. Con ello podemos entonces determinar que su vida y mi vida, al estar ligada en la presencia de Dios, vamos por lo tanto a abandonar las cosas que nos llevan a cometer pecado e iniquidad. Porque es una advertencia que nos da el Señor, que no debemos practicar el pecado, que no debemos andar en las obras de la carne, porque esto ocasionará estragos espirituales en nuestra vida, delante de la presencia de Dios, porque el poder nosotros alcanzar esa pasión en Dios, por ese fuego que arde en nosotros, y glorificar su nombre y ensalzar su nombre y estar siempre activos en la obra de Dios, debe ser de esa forma. Pero cuando nuestra vida, en un momento dado, toma otro cauce y empieza a dar cavidad a las cosas de la carne, empieza a dar cavidad a las cosas de este mundo, lleva el riesgo y está una forma latente de que hay ese desánimo, hay ese sentir en ya no querer buscar o saber de las cosas de Dios, de la oración, de leer su palabra. ¿Por qué? Porque ese fuego se va apagando a causa del pecado que cometemos, a causa de las desobediencias que cometemos y no ajustarnos a la palabra de nuestro Dios. Así que hoy nuestro corazón, hermano, lo conoce Dios y sabe cómo está y cómo se encuentra en su presencia, si en verdad está ardiendo ese fuego en nosotros o hemos dejado que el pecado, o hemos dejado que las uvas de la carne vaya extinguiendo esa llama. Y esto es a causa de vosotros mismos, de vuestra elección. Por eso hoy, en ese libre albedrío que el Señor nos da, debemos por lo tanto quitar todo peso de pecado, toda iniquidad, toda maldad, todo aquello que está impidiendo que la obra del Espíritu Santo se manifieste en nosotros. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo manifiesta en nosotros, hermanos? ¿Qué nos llevará en victoria? ¿Qué nos guiará ciertamente y nos enseñará a servir a nuestro Dios? Y vamos mucho más allá, en la cual la palabra de Dios también nos recalca acerca y nos habla del fruto del Espíritu, que nos habla también de los dones del Espíritu. O sea, que de una otra manera, la Biblia nos enseña que el estar en la presencia de Dios y el estar ciertamente nosotros agradando al Señor, esa llama del Espíritu estará siempre, siempre en esa constancia,
y nosotros podemos servir a Dios con esa alegría, con ese servicio, aunque tenga la prueba, la lucha, el saber que mi corazón arde ese fuego y puedo de esta forma trabajar en la obra de Dios y ver cómo la grandeza, la majestad, el poder del Espíritu Santo es manifiesta en aquellos dones que el Señor ha establecido y ha dejado. Qué importante entonces es dejar que esa llama arda. Y fíjese, hermano, que cada uno de nosotros que hemos experimentado y que conocemos esta gracia y esta bondad y este poder del Espíritu Santo, cuando tenemos estas experiencias de cómo ver de que Dios responde, de que el Espíritu Santo obra en los diferentes dones marcados en la Escritura, que podemos recalcar, hermanos, aquellos dones del saber, aquellos dones del actuar, aquellos dones del hablar, hermanos, se manifiestan para edificación de su iglesia. Cada uno de nosotros como cristianos que vivimos en Dios y estamos en Dios, podemos ver y contemplar ese poder de lo alto manifestado en diferentes iglesias, en diferentes congregaciones, pero podemos decir con toda propiedad que la obra es del mismo Espíritu Santo, porque una es la iglesia y uno es el Señor y uno es nuestro Redentor y Salvador Cristo Jesús, Señor nuestro, y uno es el Espíritu que mora en nosotros y es el Espíritu Santo, aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio, aquel que nos da en su gracia estas manifestaciones gloriosas para que usted y yo podamos honrarle, alabar y ensalzar su nombre por lo que ha hecho y por lo que hace en nuestra vida, y no solo en nosotros, sino en la iglesia misma. De aquí, que la palabra de Dios nos determina cómo es que podemos mantener este fuego. Si queremos seguir sirviendo a Dios, si queremos que el Espíritu Santo siga ardiendo en nosotros y no se apague, el Señor nos determina que la vida del cristiano, la vida del creyente plenamente debe estar ligada en comunión con Dios. Así como lo estuvo con sus profetas, Él sigue estando con su iglesia. Así como Él en su misericordia respondía a las oraciones, hoy mismo también sabemos que en esa comunión con Dios que tenemos, Él también responda a nuestras oraciones. Es una parte importante en el cristiano, en el creyente, entonces, tener esa comunión estrecha con su Señor, con su Dios, con su Maestro, para que así nosotros podamos ver que el Espíritu Santo sigue manifestándose en nuestra vida por su gracia y su misericordia. De ahí, de esa comunión que existe en nosotros, nos va a llevar a profundizar entonces lo que es la palabra de Dios. Esta palabra, hermanos, que nos ha dejado el Señor, y poder creer lo que en ella está, poder practicarla en nuestra vida, y asimismo el Espíritu Santo nos ayudará, nos fortalecerá y asimismo nos va a amparar y proteger en todos los aspectos de nuestra vida. Y esto sencillamente porque le hemos creído a Él, le hemos creído al Espíritu Santo, que realmente Él está en nosotros y que podemos expresar con todo nuestro corazón la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra vida en Dios nos lleva en victoria, y solamente esto se logra, hermanos, como lo hemos dicho, en comunión con Dios, que es la oración, en lectura de la palabra de Dios, en aquellas armas espirituales que tenemos, y que ciertamente, hermanos, podemos decir que el ayuno también nos permite mantener esta llama.
Y asimismo, hermanos, el obrar en la palabra de Dios con justicia, en esa piedad, de tal forma que lo que hacemos es agradable delante de la presencia de nuestro Dios. Y sobre todo, un aspecto muy importante, lo que es la obediencia. Caminar en obediencia. Vivir en el Espíritu es caminar en esa obediencia a la presencia de nuestro Dios. Hemos de lograr triunfos, hemos de lograr victorias, no por nosotros mismos, sino porque el Espíritu Santo está obrando y porque nuestra vida, nuestro corazón, hermano, debe de actuar en esa fidelidad ante la presencia de nuestro Dios. Estos medios de gracia que conocemos, no dejemos pasarlos. Al contrario, debemos mantenernos cada día firmes en ello. Y así la gloria del Señor se verá manifiesta, no solo en nuestra vida, sino en lo que nos rodean, donde quiera que estamos, donde quiera que vamos. La presencia de Dios nos llene y nos capacite. Si esto acontece en nuestra vida, en nuestro corazón, quiere decir que hay una preparación de la cual nos va llevando a que usted y yo podemos decir ciertamente en esa verdad y en esa propiedad que si Dios por nosotros, ¿quién contra vosotros? El enemigo de nuestras almas, hermanos, trata cada día de que menguemos en nuestra vida devocional. Trata cada día de que nos desanimemos, de que digamos, la prueba es mucha, los problemas son fuertes, la situación es muy difícil. Pero qué decirte, que usted ni yo podemos mantenernos firmes solos, sino solo por la llama que abunda y que debe abundar en nuestra vida, en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. Por Él podemos caminar con firmeza. Por Él podemos expresar con claridad lo que la palabra de Dios establece y determina. Así que, hermanos, vivamos pues en el poder del Espíritu Santo. Mantengamos en nosotros ese querer, porque de antemano quiero decirle que siempre el Señor va a respetar nuestras decisiones. Ninguno puede cambiar y transformarte de la noche a la mañana. Ninguno puede decirte, haz esto, haz aquello, porque somos imperfectos y nos equivocamos. Pero el Espíritu Santo, sí, siendo perfecto, Él sí puede guiarte, puede enseñarte, puede ciertamente permitir que nosotros en su gracia podamos contemplar estos dones de poder en su iglesia. Así que hoy, hermanos, podemos concluir diciendo que la vida de cristiano, la vida del creyente es victoriosa siempre y cuando el Espíritu Santo arda dentro de nosotros. Y si lo sabemos, hermanos, tenemos que llevar a cabo. No dejar que otras situaciones hagan que desistamos. No. Tomemos pues con firmeza en nuestro corazón
claramente lo que el Señor nos establece en su palabra. Si Él me dice que no apague el espíritu, tengo que llevar a cabo lo que la palabra de Dios me establece. Y para ello, buscar y buscar siempre del Dios viviente. No hay otra manera de que podamos caminar y de que podamos ver la mano, que podamos obtener la victoria solamente haciendo la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es mantenernos en comunión con Él, es practicar su palabra, llevémoslos a cabo, hermanos. Y la victoria la tendremos en el nombre precioso de su Hijo Jesucristo y en su Santo Espíritu. Dios le bendiga, hermano, y la palabra de Dios quede en nosotros. Hagamos una oración determinándole al Señor que nos ayude y nos fortalezca y nos bendiga. Y poder decir: Señor, ayúdame a mantener esa llama encendida en mi corazón. Señor Jesús, a ti la gloria, la alabanza y la adoración. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, oh Dios. Permítenos como iglesia mantener, Señor, esa llama ardiendo en nuestro corazón. Que no la apaguemos por vuestra desobediencia. Que no la apaguemos, mi Señor, por nuestra mala manera de ser. No, mi Señor. Ante todo, ayúdanos. Danos manos limpias y un corazón puro. Un espíritu recto dentro de nosotros, en el cual podamos, mi Señor, seguir adelante. Es cierto, solos no podremos. Solos jamás lo lograremos. Solo en el poder de tu Espíritu Santo se logran grandes cosas y grandes maravillas. Pero siempre y cuando el hombre esté dispuesto a mantenerse en comunión contigo, a buscar, Señor, tu presencia cada día, a poner en práctica tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, porque somos imperfectos, cometemos errores, cometemos acciones que muchas veces, Padre, no agradan a tu presencia. Y muchas veces hemos detenido el propósito que tienes para nuestra vida por causa misma de nosotros, no por ti, mi Dios. Ayúdanos a avanzar. Y en tu nombre estamos aquí, Señor, suplicándote que tú nos des la victoria. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Citemos el Salmo 23, unidos. Dice la palabra de Dios de esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me ha descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me hará porción de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Asimismo levantamos nuestra mano derecha y inclinamos nuestro rostro. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga.